estudiantes de pregrado, gradistas. Mi nombre es Nelson Gallardo y el día de hoy vamos a realizar ciertos comentarios sobre los elementos del acto jurídico. Como prevención inicial, es importante mencionar que el artículo 1444 del Código Civil no nos detalla expresamente cuáles son los elementos del acto jurídico, sino lo que se consigna en ese artículo es lo referido a los elementos de los contratos. ¿Por qué? Por razones históricas. La construcción de la teoría general del acto jurídico fue realizada mucho después de la dictación de nuestro código. Por lo tanto, difícilmente en ese artículo vamos a encontrar las palabras acto jurídico, sino que vamos a encontrar la palabra contrato. No obstante, por la estrecha vinculación que existe entre acto jurídico y contrato, es posible extraer los elementos de la temática que nos convoca el día de hoy, que llevan a cabo y llevan los mismos nombres. Elementos de la esencia, de la naturaleza y accidentales. Los elementos de la esencia son aquellos sin los cuales el acto jurídico no produce efecto alguno o degenera en otro diferente. Los tenemos que distinguir entre elementos de la esencia comunes y especiales. Los elementos de la esencia comunes, en términos simples, son aquellos transversales a todo acto jurídico, es decir, cualquier acto jurídico que nosotros quisiéramos crear deben cumplir con aquellos elementos, a saber, la voluntad jurídica, la causa y el objeto. Si se dan cuenta, mencionamos 3 de los 4 requisitos de existencia de los actos jurídicos, dejamos afuera la solemnidad y no mencionamos ningún requisito de validez de los actos jurídicos. Y vamos a responder ambas prevenciones. Dejamos afuera las solemnidades, ¿por qué? Porque son elementos de la esencia especiales. Es decir, las requerimos aquellas solemnidades para determinado acto, pero no para todos. Es decir, aquellas solemnidades son elementos de la esencia, pero en el caso de la compraventa de un inmueble, la escritura pública. En el caso del contrato de promesa, la escrituración. Pero aquellas solemnidades no son preponderantes para la creación de todos los actos jurídicos, como sí lo son la voluntad, el objeto y la causa. ¿Y por qué yo dejé afuera los requisitos de validez de los actos jurídicos y no los incluí en este sector incluso? La respuesta es, chicos, la siguiente. Si una de las partes no tiene capacidad, si es que existe causa ilícita, si es que existe objeto ilícito, si es que existe una voluntad viciada, el acto jurídico va a producir las consecuencias igual. Por lo tanto, no nos caben en este concepto. Y vuelvo a repetir, no producen efecto alguno o degeneran en otro diferente. Es imposible que los podamos incluir, por lo tanto tenemos que excluirlos de este apartado. Continuando, encontramos los elementos de la naturaleza, que son aquellos que, no siendo esenciales, se entienden pertenecer al acto sin necesidad de una cláusula especial. Esa es la definición que aparece en el artículo 1444 del Código Civil, pero es incompleta. ¿Por qué? Porque tenemos que agregarle un punto bastante importante, que pueden ser excluidas por las partes de forma expresa. Las podemos sacar de ese acto, a diferencia de los elementos de la esencia, porque si los sacamos, los elementos de la esencia, el acto jurídico o no producirá efecto alguno o degenerará en otro diferente. Y ahí entra a jugar la teoría de la conversión de los actos nulos, que puede ser materia de otro vídeo. En cambio, los elementos de la naturaleza, a modo de ejemplo, CRT, condición resolutoria tácita, y las obligaciones de saneamiento pueden ser excluidas por las partes. Esa es la distinción máxima que existe entre ambos elementos. Y otro punto importante como característica de los elementos de la naturaleza es que la ley subentiende la voluntad de las partes y por eso la incorpora en el acto jurídico aun cuando ellas no digan nada. ¿Cómo no va a querer una de las partes de un contrato de compraventa poder exigir el cumplimiento forzado de la obligación, poder solicitar la resolución de ese contrato ante un tribunal de la República y en uno u otro caso por indemnización de perjuicios? ¿Cómo no va a querer esa parte ejercer la CRT? Bueno, el legislador civil
bien bondadoso, nos dice, ya que no dijeron nada y yo buscando proteger nuestro funcionamiento civil, las voy a incorporar igual. Pero ojo, hay autonomía de la voluntad, por lo tanto, si ustedes quieren, pueden excluirlas. A mí no me afecta en nada. Eso era en beneficio suyo. ¿Clarito? Perfecto. Los elementos accidentales son aquellos que ni esencial ni naturalmente le pertenecen al acto, pero que se le deben agregar por medio de cláusulas especiales. Aquí tenemos dos fuentes de ejemplos. Esos elementos accidentales en sentido estricto y esos elementos accidentales en sentido amplio. En sentido estricto son la condición, el plazo y el modo, bien limitado. En cambio, en un sentido más amplio, podemos agregar la solidaridad, podemos agregar la representación e incluso podemos agregar una situación que tiene implicancia procesal, lo cual es la cláusula compromisoria. Esos son los elementos del acto jurídico, esenciales de la naturaleza y accidentales. Pero hay algo bastante importante que se refiere a la evolución elemental de ciertos aspectos importantes de un acto jurídico. ¿A qué me refiero? Si ustedes se ponen a pensar en la condición resolutoria tácita, la primera palabra de aquella convención o de aquella situación jurídica es condición. Por lo tanto, bajo esa palabra debiésemos incluirla, la CRT, en los elementos accidentales. Pero eso no pasa. ¿Por qué? Porque la ley le eleva la categoría a ser un elemento de la naturaleza, por la importancia que tiene. Tiene que obviamente estar incluida en cualquier contrato bilateral. No obstante ser condición, pasa a ser un elemento de la naturaleza por su importancia. Ahora, hay otros ejemplos que incluso suben otra categoría más. ¿A qué me estoy refiriendo? Al plazo y la condición en el contrato de promesa. Plazo y condición, en un sentido estricto, son elementos accidentales, pero a través de esta evolución elemental, la ley les aumenta su categoría y lo lleva a ser elementos de la esencia. Chicos, esto ha sido una forma de revisar los elementos del acto jurídico. Cualquier consulta que tengan, háganmela saber en los comentarios de esta publicación o bien al correo electrónico que yo les voy a incorporar también en esa descripción. Espero les haya servido, haya podido despejar ciertas dudas y nos vemos en un próximo vídeo acá en Corriente Civilista. Agréguenme a Facebook, agréguenme también a Instagram para poder tener una comunicación constante. Yo subo apuntes, manuales, entre muchas otras cosas. Que estén bien y mucha perseverancia.